Amada Iglesia, Dios les bendiga. Nos encontramos en el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida y queremos compartirle con ustedes el mensaje del día de hoy con la prédica Elegir Correctamente que nos dio nuestra pastora Tatiana Carrillo. ¿Quieres saber de qué se trató? Ven, vamos a verla. Este sermón se llama Elecciones 2024. Estamos a puertas de entrar al 2025 y creo que más de uno tiene que hacer elecciones este año para ir al siguiente año, ¿cierto? Ya estamos a mediados de noviembre, nos queda diciembre y chao. Pero quiero ilustrar esto con lo que sucedió el pasado 5 de noviembre. ¿Quién sabe qué sucedió el 5 de noviembre? Muy bien, elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿verdad? Y créanme que la tensión política de esos días fue muy fuerte. Quizás, probablemente, que otros países celebren sus elecciones es normal, pero este reportaje fue a nivel mundial. Todos los países tenían la atención en lo que estaba sucediendo allá en Estados Unidos con las elecciones. ¿Quién iba a ser el mejor candidato? ¿Quién iba a ganar? ¿Quién iba a tener la mejor propuesta? ¿Por qué? Porque estas elecciones tenían una implicación, y no solo a nivel político, sino económico, a nivel mundial y también espiritual. Con mi esposo estuvimos escuchando algunas personas, pastores, eruditos, estudiosos, que hablaban de qué pasaba si uno u otro candidato era elegido para nosotros como cristianos. ¿Qué iba a suceder? Y muchos algunas veces hablaban acerca de la Agenda 2030, ¿verdad? Pero hoy no vengo a hablarles solamente de política. Hoy quiero hablarles de la importancia de elegir bien. Porque así como esta nación tuvo que salir a votar y elegir bien su presidente, usted y yo tenemos que elegir bien. Amén. Y dice Proverbios, el capítulo 29, el versículo 2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y es que quiero dejarles esta frase: el bienestar del presente y la prosperidad del futuro dependen de nuestra elección. Lo que tú vives en el presente, pero lo que va a suceder en el futuro está en tu elección. Amén, iglesia. Y cuando hablamos de prosperidad, no se equivoque, no solo es a nivel económico, porque las personas piensan que prosperidad es platica, pero prosperidad también es salud. Si tomas malas decisiones, puede que sufras en tu salud. Tal vez en el presente no se ven, pero ya con los años vas a empezar a ver que hay cambios. No solo eso, emocionalmente, mentalmente, todo depende de nuestras elecciones. Y en la Nueva Traducción Viviente, este versículo de Proverbios 29:2 dice, perdóname un segundo. Bueno, este versículo nos dice que cuando alguien que no tiene temor de Dios toma una elección, una decisión, va a traer desgracia, sufrimiento y tristeza. ¿Ustedes tienen temor de Dios? ¿Cuántos pueden decir yo tengo temor de Dios? Así que ¿cómo son tus elecciones? Para felicidad, para prosperidad y no para tristeza. Amén. La pregunta es entonces, ¿cómo elegir bien? ¿Cierto? Esa es la pregunta que tenemos. Y lo primero es que vamos a estudiar algunos consejos para saber elegir bien. ¿Están preparados? Amén. El primer consejo para que tú puedas elegir bien está en Colosenses 2:8. Acompáñame por favor a Colosenses 2:8. La carta a los Colosenses, el capítulo 2, el versículo 8. Y dime amén cuando la tengas. Amén. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿quién? Cristo, ¿cierto? Y cuando hablamos de esos rudimentos y poderes espirituales, lo primero que nos dice es: no se dejen engañar.
Sobre todo, pongamos este ejemplo de las elecciones. Los políticos normalmente tienen una lista de promesas que le hacen al pueblo, ¿cierto? Y buscan tener el favor de las personas de acuerdo a su inclinación política o su inclinación también moral, ¿cierto? Si tú eres un candidato que va conforme a tus principios, tú vas a sentir afinidad por él. Pero si es contrario, tal vez no vas a elegirlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? Que hay quienes utilizan filosofías, y ojo con esto, dicen huecas sutilezas. Cuando hablamos de esos rudimentos del mundo, estamos hablando de poderes espirituales, de lo que Satanás hace en las mentes de las personas con esas filosofías para confundir. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Dile al que tienes al lado: no te dejes engañar. Eso es lo primero, no te dejes engañar, porque si te dejas engañar ya pierdes. Amén. Y vamos a ver lo segundo. Lo segundo para poder elegir bien es lo que aquí estábamos en Colosenses, dice rudimentos del mundo. ¿Cómo saber si me están engañando si yo no conozco bien el cuento que me están echando? ¿Cómo saber si no sé cómo actúa mi enemigo? Entonces lo segundo es conocer o discernir cuáles son esos rudimentos del mundo con el que se te está engañando. Amén, iglesia. Entonces, para ello vamos a estudiar una historia que a mí me gusta mucho. Es una historia de elecciones también, pero no eran elecciones presidenciales, sino eran elecciones de un reinado. ¿Les gustan esas historias? Acompáñenme por favor al libro de Segunda de Samuel, el capítulo 15. Y vamos a estudiar esta historia a la luz de la palabra para que tú puedas llegar a tomar una buena elección. Amén, lo tenemos, Segunda de Samuel 15. Esta es la historia de un joven, hijo de un rey, y él se postuló como candidato al reino. Para contextualizarlos un poco, este joven tenía diferencias con su padre David. David era el rey, pero David había omitido ¿cómo decirlo? Un crimen, por así decirlo. Había omitido y no había hecho justicia. Entonces este joven, con esa raíz de amargura en su corazón, dice: voy a hacer mis propias elecciones y me voy a postular como candidato. Pero cometió un error muy grave, y es que él se dejó engañar primeramente por Satanás. Escuchó la voz del enemigo y empezó a actuar como actúa el enemigo. ¿Y cómo actúa el enemigo? Versículo 1 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Y cómo discernimos esos rudimentos para que tú no dejes engañar? El enemigo siempre va a tratar de impresionarte, de crear una falsa imagen. Y por eso es que nosotros de pronto nos dejamos embelesar de aquel joven apuesto, de aquella chica apuesta, de aquella propuesta laboral que se ve tan bien, porque Absalón, cuando llegó al pueblo, no llegó solo, llegó con carros, con caballos, ostentosamente. Y así empieza el enemigo, ostentosamente, a fascinarte, a deslumbrarte a través de la imagen falsa que se está haciendo. Pero que vamos a ver otro rudimento, y es crear malestar. Ahí en el versículo 2 dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y respondían: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y ojo con esto, entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero hoy no tienes quien te escuche de parte del rey. Ay, pobrecito, tú no tienes
Ay, qué malestar estás viviendo. Hoy que no tienes dinero, no tienes salud. Ay, yo te puedo entender. Y eso es lo que hace el enemigo. Crea un malestar. Posiblemente sí, podemos tener una condición, pero dice la palabra de Dios que la alabemos en todo tiempo. Y cuando hay un malestar, dejamos de alabarle. Dejamos de poner los ojos en Cristo para poner los ojos en el problema. Y empezamos a dejarnos engañar con esos rudimentos del enemigo. Pero ¿qué siguió haciendo Absalón? Imagínate, iglesia, que nunca el enemigo te va a mostrar las cosas. El enemigo te va a mostrar las cosas que están mal. Te las va a poner así. Estás solo, estás frustrado, sin trabajo, sin empleo. ¿Para qué? Para ponerte una tentación en tus manos, para mostrarte que Él sí puede suplirte. Acuérdate también cuando Jesús estuvo en el desierto. ¿Acaso no tienes hambre? Y entonces le mostró lo que Satanás podía hacer. Tírate y tienta a tu Dios. ¿Sí te acuerdas de esa historia de Jesús? Pero bueno, quedémonos aquí con el joven Absalón. Tercer cosa que hace los rudimentos de este mundo. Y aquí viene el engaño. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez para que viniese a todos los que tienen pleito y negocio? Y yo sí les haría justicia. Y eso es precisamente muchas veces lo que Satanás hace en tu vida. Yo sí puedo suplirte. Mira, si tú aceptas este negocio que está chueco, yo te puedo prosperar. Mira, si tú te metes con la persona equivocada, vas a encontrar el verdadero amor. Mira, si tomas esa decisión, vas a ser feliz. Y promete y promete y promete. ¿Y qué pasa? Ah, qué bueno que ya lo estamos conociendo, ¿verdad? Esos son los rudimentos de nuestro enemigo. Él te va a ofrecer, y ojo con esto, quiero que tengas en cuenta y pienses un momento. ¿Qué cosas crees que Dios no te está ofreciendo en este momento? Piénsalo. Que de pronto uno tiene como una raíz de amargura y con Dios, porque dice: Señor, tantos años y tú no me has dado lo que te he pedido. ¿Qué le estás pidiendo? Porque así empieza el enemigo. Eso que tú estás diciéndole: Señor, ¿por qué no me lo has dado? Él te lo va a ofrecer. De ti depende si caes en ese error o si por el contrario esperas el tiempo de Dios. Amén. Y termino con este último rudimento, y es el más terrible de todos. Cuando ya te tiene enganchado, se ha ganado tu favor, tú crees que es tu amigo, te roba el corazón. Ahí, versículo 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así se robaba Absalón el corazón de Israel. Qué interesante esto, porque ¿sabes qué? Absalón no se mostraba como rey. Cuando dice la Biblia que él los tomaba y les besaba la mano, les estaba diciendo: somos iguales. Ese rey no te escucha, pero yo soy de los tuyos. Somos iguales, somos amigos. Yo sí te puedo dar la justicia. ¿Y qué hacía la gente? Empezaba a decir: desechemos a David y vámonos tras de Absalón, porque Absalón sí nos entiende. Absalón sí no nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Iglesia, reflexiona en este momento. ¿Quién es tu Absalón? ¿Quién te está tomando la mano y quién te está besando? Tal vez para que tú dejes de poner la mirada en Cristo y creas que en ese camino está la solución a lo que tú estás buscando. Tal vez muchas personas enfermas acuden a brujos, acuden a riegos, acuden a un montón de cosas para tener salud. O muchas personas más se aventuran en relaciones que no convienen para llenar esos vacíos emocionales. Así que ojo con eso, no te dejes besar de Absalón. Esto es temporal, es solo un engaño. Amén. Entonces tenemos el primer punto, ¿cierto? No te dejes engañar. El segundo punto es: discierne los rudimentos. Todo aquello que te acabo de contar que hizo Absalón. Pero hay un tercer punto, y es:
confronta según Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos leído Colosenses 2:8? Si quieren, no, tranquilo, lo leemos en la pantalla. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, ¿cierto? Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Estás a medias? ¿Te hace falta algo? Dice completos, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. La Nueva Traducción Viviente dice: de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Y si tú recuerdas el Salmo de David que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, tienes que empezar a creerlo, porque si dice que estamos completos en Él, es que en Él lo tenemos todo. Sí, atribulados, pasando por necesidades, pasando por malos momentos, tal vez con enfermedad, con preocupación, pero completos. Así que no te dejes engañar. Amén, iglesia. ¿Cómo hacemos entonces para confrontar con esa verdad según Cristo? Y ahí en donde estábamos en nuestra historia de este joven Absalón, el que iba a ser rey, vamos a ver cómo lo hacemos según Cristo, porque tenemos el ejemplo de él. ¿Cuál era el ejemplo de él? Un ejemplo que se dejó engañar y empezó a engañar a otros. Pero también tenemos muy buenos ejemplos que lo hicieron a la manera de Dios. Y el primero está ahí en 2 Samuel 15, pero el versículo 13. ¿Lo tienen? Dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Y este es el ejemplo que yo quiero que tú veas. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor decida. ¿Cómo confrontamos según Cristo? Uno, permaneciendo en unidad. Es necesario que tú te congregues en la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú te vas afuera, es más fácil que el enemigo te engañe en las puertas de la ciudad que te engañe estando adentro de la ciudad con todo el pueblo junto y unánime. Porque aquí tus líderes pueden estar pendientes. O si no, puede haber una persona que se levante y vaya y te dé una palabra de parte de Dios. A mí me gustaba mucho la historia de una persona que me decía: me fui de la iglesia para que nadie me dijera nada. Y me fui a una iglesia grandísima y me senté por allá en la última silla. Nadie me conocía. Y allá en la última silla llegó un diácono y me dijo: oiga, ¿usted sí sabe que es hijo de Dios? ¿Usted sí sabe que tiene llamado? ¿Usted qué hace aquí? Y así somos. A veces pensamos que allá nadie nos va a ver, pero por eso necesitamos estar unidos al cuerpo. Si yo me quito un dedo y lo dejo por ahí, ese dedo, ¿cierto?, va a empezar a oler a feo, se va a pudrir. Pero si tu cuerpo está unido, va a funcionar y va a trabajar correctamente. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así que esos dos ejemplos me gustan, porque uno era el corazón del pueblo, pero el otro era el corazón de los siervos. Y el corazón de los siervos era un corazón que era fiel. Dígale al que tiene al lado: fiel. Tú tienes que ser fiel a Dios en las buenas y en las malas, cuando te dé o cuando te quite. Dios dio, Dios quitó, pero bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Nunca le atribuyas a Dios mal alguno, porque Él sabe lo que te conviene. A veces Él nos quita trabajos, amistades, cosas, pero Él sabe lo mejor que nos conviene. Amén. Por el contrario, el enemigo siempre va a traer división a tu vida y va a tratar de apartarte para gobernar más fácil sobre ti. No permitas que Satanás gobierne sobre tus finanzas, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu vida. Amén, iglesia. Vamos con el siguiente ejemplo para confrontar según Cristo. Y está ahí en el versículo 19.
Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey Absalón. Bueno, eso está en comillas, estaba refiriéndose a Absalón, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. ¿Qué me parece impresionante aquí, iglesia, de todo esto? Itai era geteo, era un extranjero. Él podía escoger el rey que le placiera, porque sencillamente no era israelita, era un arrimado, por así decirlo. Pero arrimado y todo, este hombre mostró fidelidad y le dice David una oferta tentadora y le dice: vuélvete con él y Jehová muestre amor permanente y fidelidad. Pero ¿sabes qué responde él? Para muerte o para vida, yo me quedo contigo. Él reconocía que David era el rey legítimo, pero más que reconocer que David era el rey legítimo, reconocía quién era la autoridad y de parte de quién estaba Dios. Él sabía que Dios estaba con ese hombre y por eso tomó una decisión: sea que me muera con toda mi familia o que viva con toda mi familia, yo voy a decidirme por el bando de Dios, por el partido de Dios y no por el partido del enemigo. Porque aunque nosotros muramos sirviéndole a Dios, vamos a tener una recompensa que es la vida eterna. Por eso, si algún día estás pensando en apartarte, hoy te digo en el nombre de Jesús: no te apartes, no te apartes, permanece fiel. Si un extranjero da ejemplo, ¿cuánto más tú, que ya conoces quién es tu Padre celestial? Amén. ¿Cómo más confrontamos según la verdad de Cristo? Vamos al versículo 25. Pero dijo el rey a Sadoc. Entonces, ¿qué pasó en todo esto? Ojo con esto. David escucha que Absalón viene, ¿cierto? Y él toma una decisión que para mí me parece un corazón muy humilde. Dice: salgamos nosotros, no sea que si Absalón llega, nos destruya a nosotros, pero también destruya al pueblo. Él estaba pensando en el bienestar de todos. Y sale siendo rey, porque pudo haber quedado reclamar lo que era suyo, y esto es mío, y aquí estoy, aquí me quedo. Pero él sale en actitud de humildad. Y cuando sale, la gente lo sigue, la gente entendida, la gente que tiene esa noción de que Dios estaba con él, lo siguen. Y él sale también con el arca del pacto. Viene Itai Geteo y le dice: yo te sigo. Y luego vienen estas otras personas que están aquí, que se llama Sadoc. Y el rey le dijo a Sadoc, que era sacerdote: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia delante de los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parece. Y este es el ejemplo más lindo de toda esta historia, y es el ejemplo de David, iglesia. ¿Por qué? Porque David sale con el arca, pero dice: no, el arca tiene que estar donde debe estar, en Jerusalén. Pero el arca tipifica la presencia de Dios, y esto fue una acción de fe. Él dijo: aunque el arca esté allá, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que su presencia no solo reposa en el arca, su presencia reposa en mi vida, su presencia reposa en mi hogar, su presencia reposa en mis decisiones, en mis buenas acciones. No solamente Dios está aquí en la iglesia, Dios está en tu trabajo, iglesia. Dios está en tu casa, iglesia. Dios está contigo en el bus, en la calle, donde vayas. Por eso las decisiones que tú tomes tienen que ser conforme a su palabra, porque si no le vas a dar la espalda a Dios. Su presencia tiene que estar contigo en todo tiempo. ¿Y cuál es este ejemplo de David? ¿Sabes, iglesia? La humildad. Ten un corazón humilde. Cuando el enemigo te vaya a atacar, si tú eres humilde, sabrás escuchar la voz de Dios. Me impresiona mucho lo que David dice, porque dice: haga Dios lo que bien le parece de mí. Y yo creo que esto es una oración que nosotros debemos hacer a diarios. Señor, ¿estamos actuando mal o estamos actuando bien? Porque a veces creemos que hacemos las cosas siempre bien, y por eso tomamos decisiones basadas en nuestro parecer.
pero cada decisión que tú hagas, hasta lo que vas a desayunar, hasta el cordón del zapato que te vas a amarrar, debes consultarla al dueño de tu vida, al que gobierna tu vida, para que no te equivoques. Amén, iglesia. ¿Cómo termina todo esto? Ya sabes cómo confrontar con la verdad de Cristo, pero ahora, ¿cómo termina todo esto? Acompáñame por favor unos capítulos más adelante, a 2 de Samuel 18:6. ¿Lo tienen? Dice: y salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 21,000 hombres. Y este versículo me causó mucha impresión. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó ¿quién? Aquel día que los que destruyó la espada. ¿Sabes? Cuando tú confrontas con Cristo, la verdad de Cristo, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú eliges hacer lo correcto, ¿quién pelea por ti? David no peleó en Jerusalén, dijo: no, yo me voy, pero entendió que Dios pelea por él. Y aquí ni los soldados de David lo dejaron ir. De hecho, él se quedó. Los soldados salieron al bosque de Efraín a la guerra, pero fue el bosque quien peleó por ellos. Y el bosque significa la manera sobrenatural en que actúa Dios en tu vida. Tú no te imaginas qué va a pasar en ese campo de batalla, tú no te imaginas qué vas a enfrentar, pero los animales salvajes, por mandato de Dios, vinieron y atacaron al ejército que estaba en contra de David. ¿Qué tuvo que hacer David? Esforzarse, llorar, jalarse los cabellos, dejar que Dios peleara por él. ¿Tú estás dejando que Dios pelee por ti o lo estás haciendo en tus fuerzas? Versículo 9. Y encontró a Absalón con los siervos de David. Se encontró a Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, o sea, un árbol, y se enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en el que iba pasó delante. ¿Cómo termina si tú te dejas engañar o haces una mala elección? Lo primero, una gran matanza, porque eso lo describe la Biblia. Pero lo segundo, las personas que hacen malas decisiones terminan colgadas por sus malas decisiones. Y Absalón terminó colgado a la merced de los soldados de David. No pudo hacer nada. Dice que entre el cielo y la tierra, como decimos aquí en Colombia, entre la espada y la pared, no tenía escapatoria por esas malas decisiones que él había tomado. Por eso, iglesia, elegir bien es tan importante. No dejarse engañar es tan importante. No sea que tú también termines colgado de ahí. El final de Absalón es totalmente impensable. A él, en esa condición de vulnerabilidad, le clavan unas dagas, y finalmente ahí termina su reinado. Ahí termina todo cuanto soñó y todo cuanto quiso, todo su esfuerzo, toda su motivación, todo su engaño terminó ahí. Pero también terminó la vida de los que fueron engañados por él. El engaño del enemigo siempre traerá muerte y te va a colgar, y en cualquier momento se acaba. Pero si tú confrontas ese engaño en unidad, en fidelidad y en humildad, serás como David, que trajo esa presencia de Dios a tu vida, a tu casa, a tu ciudad. David fue restituido, iglesia. Y quiero dejarte esta frase para que vayamos a orar. Tomar buenas decisiones según Cristo trae esperanza, pero las malas decisiones siempre terminan en lágrimas. Amén. Por favor, colócate de pie y vamos a orar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahí con tus ojos cerrados,